Vamos a la palabra del Señor, vamos a darle prioridad a lo espiritual, a lo edificante para nuestras vidas, y queremos que la palabra entre a nuestras vidas. Y una enseñanza muy conocida, yo la recuerdo desde hace muchos años, antes de que mi madre empezara a buscar del Señor y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo. Yo ya leí esta parábola y bueno, me lleva ya a esos orígenes de la fe cristiana, y por eso quiero estudiarla en esta noche y mañana y durante estos días, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la parábola del sembrador, ¿no? ¿Quién no ha escuchado, quién no ha leído la parábola del sembrador? Gracias, mi amor. Es una parábola preciosa, así que en esta noche quiero compartirle una palabra que he decidido llamar la buena semilla. Usted sabe que la gente cuando trabaja en el campo busca a la hora de sembrar la mejor semilla. No van a decir, bueno, pongamos ahí cualquier bagazo, ahí cualquier desecho. No, buscan la semilla más selecta, la semilla de una categoría más alta, porque entre mejor sea la semilla, mejor será el fruto, mejor será la cosecha. Así que es muy importante la semilla. Entonces, la semilla se tiene que sembrar. Ahora, la Biblia dice en la parábola del sembrador que la semilla no siempre produce el fruto deseado, pero siempre el fruto va a ser mejor que las pérdidas. O sea, siempre, aunque hay semilla que no da el fruto inmediatamente por muchas razones, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, la semilla siempre en el que tiene el corazón dispuesto, en el que recibe la palabra, pues va a poder ser bendecido. Ahora, muchas personas hay que habitualmente dicen, pero ¿por qué tienen que estar ahí todos los días y con esa Biblia y ahí lambiendo ladrillo? Dicen algunos, no todos los días. ¿Acaso no es necesario por allá una cada 15 días, por allá de vez en cuando? Pero eso, tanta Biblia, a uno como que de pronto le puede batir el coco, a uno como que de pronto le puede hacer mal. ¿No será que eso, tanta Biblia y tantas cosas? Pues mire, lo que yo le quiero decir en esta noche es que la verdad es que la palabra de Dios es una semilla, y entre más usted siembre esta semilla, más cosecha va a haber. Entonces no dejaremos ni un solo día de estar tomando esta palabra y creyéndola, porque es la buena semilla para nosotros. Ahora, quiero que veamos en esta hora lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo número 1. Bueno, saludamos a todos los que están allí. Luis Arbey Rodríguez, un saludo especial para la familia Quimbayo Fierro. Mi hermana Emilsen Quimbayo desde el Carmen de Bolívar. Bueno, Dios lo bendiga a Luis Arbey, Dios le guarde poderosamente allí, y a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, vamos a leer el versículo 3. Mateo 13, 3, vamos a leer allí lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, y donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Se diga: yo soy ese que tiene oídos para oír en esta noche. Entonces vemos diferentes tipos de terreno. La semilla es la misma, pero el terreno no siempre es el mismo, y entonces podríamos identificar el camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Seguramente usted dirá: yo soy la buena tierra, pero no le voy a hablar hoy de la buena tierra, aunque espero que usted sea la buena tierra. Le voy a hablar hoy de los que cayeron, o de la semilla que cayó junto al camino. Listo, vamos a mirar esa semilla que cae ahí en ese lugar, la semilla que cae junto al camino. Entonces, mire que el Señor, esta parábola, no toda lo hizo así, pero en algunas la importancia de estas parábolas los llevó allí. El Señor le da una explicación,
Y en el versículo número 18 encontramos la explicación de la parábola del sembrador, comenzando por la semilla que cayó junto al camino. Entonces, con la explicación ya tenemos media predicación, ya es fácil entender el resto. Vamos a mirar, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Listo, ahí ya tenemos todo lo que necesitamos saber. Ya, hermano, con eso está usted listo. Pero bueno, usted dirá, bueno, pero es que no entiendo todavía mucho, entonces explíqueme mejor. Bueno, de eso se trata. Entonces vamos a pararnos ahí en el versículo número 19 y a partir de esto vamos a entender lo que nos dice la palabra de nuestro Señor, a partir de lo que allí el verso número 19 nos dice. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Cuál es la semilla que es importante que nazca en nuestros corazones? ¿La palabra del hombre? La palabra de cualquier persona que dijo, venga, que es que a mí me parece que usted tiene que hacer esto. ¿Cuál es la palabra? ¿La palabra de qué? Del reino, la palabra del reino. Porque mucha gente dice, mire, es que yo vengo a decirle esto. No, es que usted tiene que entender cuál es el reino de Dios. Porque por eso el Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, lo que ustedes tienen que orar es, venga tu reino. O sea, el reino de Dios es lo más extraordinario que usted puede recibir. Y Satanás y el maligno no va a querer que usted reciba la palabra cuando es palabra del reino. Él no va a querer que usted la reciba. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces ahí está hablando de eso, de la palabra del reino. ¿Cuál es el reino? Es el destino que nos espera a cada uno de los que buscamos de Dios. ¿Cuál es el destino? ¿Sufrir toda la vida? ¿Vivir atormentados por las enfermedades? Porque el diablo no nos deja la vida tranquila, porque cuando no es una cosa es otra, porque por donde metemos la cabeza por ahí nos dan. No, Señor, ese no es el destino. Y aunque en esta tierra tengamos que enfrentar dificultades, y aunque a veces hay que pasar momentos difíciles, nuestro destino es un destino de victoria, de ser reyes y sacerdotes para Dios, de estar en el reino. Y para hablar del reino no es necesario morirnos, no es necesario necesariamente estar en la eternidad ya con el Señor. No, aquí en la tierra puedo vivir el reino. Y por eso el Señor le dijo a Nicodemo, si tú naces de nuevo vas a poder entender el reino. Y si tú naces de nuevo vas a poder entrar en el reino. Porque hay dos cosas importantes: entenderlo y entrar a él. Desde esta tierra usted puede entrar al reino de los cielos. Y en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay desgracia, no hay peleas, no hay una vida desordenada, sino que hay una vida llena del gozo y la paz de Dios. Esa es la vida del reino de Dios. Entonces dice que cuando usted empieza a escuchar esa palabra, el enemigo no va a querer que usted la escuche. Porque ¿a qué nos acostumbraron? A que para usted ser cristiano, usted siempre tenía que vivir sufriendo. Y entre más sufriera, más buen cristiano era. Entre más llevado de la pobreza, de la ruina, es porque era más humilde. Ay, es que el hermanito es tan humilde que no tiene ni una libra de arroz, por lo humilde que es. Es que él es tan humilde que él nunca se pone nada nuevo. Todo lo que se pone remendado, todo está, porque él es muy humilde. Y no tengo nada en contra de una persona que esté pasando una necesidad económica. Dios prospere, Dios bendiga su economía y sus finanzas. Yo tuve que crecer una infancia con ropa regalada de segunda, esperando que los primos de hermano crecieran rápido, que el familiar de Bogotá mandara algo. Eso yo crecí y me siento feliz de ese origen que Dios me permitió vivir. Y gloria a Dios por esos primos que pronto me están viendo por allá que me regalaban la ropa. Pero el caso, mi hermano, es que uno empieza a conocer la palabra y se da cuenta de que la palabra del reino es mucho más que eso. Es mucho más que entender el apego a alguna cosa que tenga aquí terrenal o no, sino que la palabra del reino significa que yo he sido puesto para señorear sobre todas las cosas, que he sido puesto para tener poder, porque el Señor Jesucristo así lo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces muchos dicen, no, es imposible que haya un cristiano empresario. No, no es imposible. Si tiene la sabiduría de Dios, la integridad de Dios, Dios lo puede levantar. Es imposible que haya un cristiano en el gobierno. No, si tiene la sabiduría de Dios, la integridad y la honestidad de Dios, Dios lo puede poner en esa posición. Pero lo que le quiero decir es que cuando escuchamos la palabra del reino, el enemigo va a querer venir a arrebatarnos esa palabra. Porque el enemigo quiere que usted siga pensando que la vida cristiana es lo peor,
que la vida cristiana es la mano de sufrimientos. Es la Magdalena ahí todos los días, que llora por todo, que todos los días sufre, que nunca tiene un día bonito, sino que cuando no es una cosa y es porque el diablo me la tiene al rojo por ser tan buen cristiano. Hermano, y quiero decirle que nuestro destino no es el sufrimiento, nuestro destino es la gloria eterna. Y por eso el apóstol Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más eterno y excelente peso de gloria. Él dice: esto no me asusta, porque lo que viene es mucho mejor de lo que tengo. Es un camino, voy por un camino, pero mi destino no es el camino, yo voy hacia mi meta. Y por eso dice la Biblia que el Señor Jesús, puesto los ojos en el premio, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, porque tenía los ojos puestos en el galardón. Su destino era la cruz. Su destino era que lo crucificaran. Su destino era sufrir en manos de los romanos. No, señor, ese no era su destino, ese era el camino. Pero el destino era convertirse en el Salvador de toda la humanidad, en el sumo sacerdote que intercede por todos los que le reconocemos a Él como Señor. Y ahí comienza el problema, porque es que nos han enseñado un Cristo que está más llevado que nosotros. Si usted viene problemado y le presentan al Señor caído, entonces usted dice: no, pues el Señor caído me toca tratar de ayudarlo. No, yo le presento a un Cristo de poder, a un Cristo victorioso, que venció la tumba, que venció la muerte y que está sentado al lado del trono de Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Si usted tiene la imagen de que Cristo está caído, está ya todo llevado, ya con una cruz encima, hermano, eso no es verdad. Ese fue el camino que Él recorrió, pero Él no se quedó ahí. Dice la Biblia que se sentó en lugares celestiales para que nosotros también estemos allí en Cristo Jesús, sentados con Él. Él lo hizo para que tengamos esa victoria. Así que, mi hermano, cuando empezamos a hablar estas palabras del reino, muchos se escandalizan. Muchos dicen: no, pero ¿cómo así? A mí me dijeron que uno tiene que vivir en mal para poder que Dios le agrade. No, usted lo que tiene que vivir es de acuerdo a la voluntad de Dios. El que esté bendecido no es garantía de que esté haciendo las cosas bien, pero el que esté problemado también no es garantía de hecho. Ay, es que como él tiene plata, entonces porque es buen cristiano. No, eso no lo podemos tampoco aceptar, porque entonces lógicamente tenemos que pasar por procesos del Señor. Pero el proceso no es el destino, el proceso es el camino. La semana pasada hablamos de los procesos y los hermanos decían: pero ¿cómo hago? Esto es duro. ¿Y qué significa? El proceso es un camino. Pero no se preocupe, usted ha llegado a algún lugar, ha tenido que caminar. Yo cuando estaba más joven caminaba muchísimo por el evangelio. Prediqué y evangelicé muchísimo en este sur del Tolima a pie. Y caminé hasta 9 horas seguidas, continuas, para llevar la palabra a algún lugar. Y cuando uno va en ese camino, pues el camino a veces tiene momentos buenos, a veces hay momentos de sombra, a veces hay momentos en que uno se puede comer el avío, pero hay momentos donde toca subir, donde el sol se pone pesado y uno se pone que ya no aguanta más. Pero uno tiene los ojos puestos en el destino. Es que voy a llegar a tal parte, es que voy a cumplir con tal tarea, lo que sea, al destino hacia donde vamos. Entonces lo que le quiero decir en esta noche es la palabra del reino, que significa su sufrimiento, su momento de dificultad. Este proceso de cuarentena que estamos viendo no es el destino. No, nosotros no nacimos para esto, nacimos para pasar por esto y llegar a la victoria eterna. Usted debe de mentalizarse eso. Entonces, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo número 13, que fue lo que el Señor hizo y usted lo tiene que recibir. Cada vez que usted entienda esta palabra, su fe se va a activar. Y usted va a decir: oye, que es que yo estoy aquí no para dejarme llevar ahí de los problemas y que el enemigo me tenga asustado y acorralado y todos los días con miedo y todos los días en conflicto, sino para que viva una vida de victoria. Y mire lo que dice Colosenses 1, versículo número 13. Vamos a leer allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: el cual, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, leamos el 12 para entender mejor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sepa que siempre que se habla de herencia es porque hay unos hijos y porque hay un Padre, nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estábamos? Estábamos en la potestad de las tinieblas, no en el reino de las tinieblas, porque el diablo no tiene un reino, solamente tiene poder, una potestad que le fue entregada. ¿Por quién le fue entregada? Por el mismo hombre cuando pecó. Cuando Adán desobedece a Dios en el Edén, le entregó el poder. Por eso cuando Satanás lleva al Señor Jesús allá a un monte muy alto, ¿sabe qué hace el Señor? Dice la Biblia que el Señor empieza a mirar y el diablo dice: mire, todos estos reinos yo se los doy porque a mí me han sido entregados. Solamente póstrese y adóreme. Y el Señor Jesucristo, que conocía todo, le dice: no, Señor, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. O sea, yo adoro a mi Señor, yo sirvo a mi Señor, y hasta el diablo tiene que adorar y tiene que servir al Señor. Pero el diablo decía la verdad cuando le decía al Señor: esto me ha sido entregado. ¿Por quién? Por el hombre. Tenía una potestad, tenía un poder. Usted no crea que es que hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. No, no hay una lucha. Hay un poder que le fue entregado a Satanás por el hombre, y hay un reino inconmovible, extraordinario y poderoso al cual usted y yo pasamos. Y si no ha pasado a ese reino, lo invito en esta noche a que reciba el amor de Jesucristo, el señorío de Jesucristo, la palabra de Jesucristo en su corazón, y pase al reino de la luz. Porque ¿qué es la potestad de las tinieblas? El poder de la confusión, el poder de no saber qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que significa el poder de las tinieblas. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a quitar. Que no, yo estoy allá y es que a mí siempre la ira me gobierna, y es que yo a veces no sé qué hacer, si matarme, si darme una puñalada con un banano. No, hermano, lo que usted tiene que empezar a mirar es que Cristo es el rey de su vida y que Cristo gobierna en sus emociones. Usted pasó. Entonces, ¿cuál es la intención del enemigo? Que usted no reciba la palabra del reino. La palabra del reino. Escuche, lea lo que dice Mateo, porque ahí está diciendo. Entonces dice: el cual nos ha trasladado. Estoy en Colosenses, pero el texto es Mateo, y de ahí no nos vamos a mover, o nos vamos a mover, pero vamos a volver. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos parte del reino de Dios. Usted tiene que tomar esa determinación como embajadores del reino en esta tierra. Sí, vivimos en un mundo, vivimos en una tierra, sí, pero no somos de aquí, somos embajadores del reino de los cielos. Y por eso nuestra manera de vivir es diferente. Porque en el reino la manera de negociar es diferente. Porque en el reino de Dios la manera de hablar es distinta. Las amistades, yo puedo hacerles el bien, pero no dejo que esas amistades influyan en mi vida y determinen cómo me porto y determinen de qué manera hago las cosas. La manera de tratar mi esposa, la manera de tratar mi hogar es como Dios me lo ha enseñado, porque soy ciudadano del reino. Entonces, cada vez que usted escucha una palabra del reino, inmediatamente el enemigo va a querer venir a quitársela. Y esa es la primera enseñanza, la primera instrucción bien importante que nos da el Señor aquí. Sigamos mirando lo que dice Mateo, por favor, en el capítulo número 19. Estoy en el capítulo 13, versículo número 19. Mateo 13, 19, por favor. Sigamos allí leyendo, porque dice que si alguno, la semilla que cayó junto al camino y que vinieron las aves y se la comieron, es aquel que escucha la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué sucede con la palabra del reino? No la entiende. Diga conmigo en esta noche en su casa: entendimiento. ¿Cuánto le han pedido a Dios entendimiento? Señor, dame entendimiento. ¿Sabe? Mire, yo quiero decirle una cosa, y no sé si estaré equivocado. Puede ser, porque yo me equivoco. Pero la mayoría de personas le piden a Dios revelación, le piden a Dios que les dé sueños, que les dé profecías, que les dé, bueno, de todo, hermano. Quieren ser un segundo Pablo, un segundo Juan. Pero ¿sabe? No le están pidiendo entendimiento con lo que ya está escrito. Hermano, ¿y usted de qué le sirve estar lleno de revelaciones y cosas si no tiene entendimiento, si no sabe? O sea, usted lleno de cosas: mire que anoche vi esto y aquello. ¿Y qué significa? Pues no se sabe. Imagínese Faraón, hermano, soñando las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, pero sin entendimiento. Pues se lo tragó el tigre, hermano, porque no sabe qué va a pasar. Y cuando le llega, hermano, la crisis, claro, se le llenaron las manos en 7 años y luego gastó todo. Y cuando terminó de gastar todo, ¿qué pasó? Pues en la bancarrota, porque no había entendido lo que decía ese sueño. Entonces, lo importante no es una revelación. Lo importante no es, hermano, que yo le prediqué aquí y lo hice gritar y usted se emocionó y tal. Lo importante es que usted haya entendido. Y créame, mi hermano, que yo se lo he dicho muchas veces a los hermanos, pero se lo digo a usted también en esta noche. Hermano, si hay algo que yo le pido al Señor, es que nos permita tener entendimiento de la palabra de Dios. Que usted no termine, un ejemplo, terminó el servicio, que ahora es virtual, ¿no? Y entonces su marido le pregunta y dice: ¿qué hubo? ¿Y usted por qué está toda como triste ahí, como que le corrió la pestañina? ¿Qué fue lo que pasó? No, es que ese culto estuvo tan bonito. No, es que eso fue tan precioso. Uy, que eso tocó mi corazón. Ah, bueno, ¿y qué dijeron? No, pues cosas muy bonitas, unas cosas grandes, cosas poderosas. ¿Y qué entendió? No, pues eso es una bendición. Pero dígame qué. No, pues que Dios es poderoso, hermano. Y hay mucha gente que no entiende nada. O sea, no porque no entienda, sino porque a veces los que predicamos no nos hacemos entender. Y sí, eso es verdad. Muchas veces, hermano, cuando hablamos, cuando enseñamos, sí, qué bonito, lo emocionamos, pero lo que yo quiero es que usted entienda. Pablo dijo las siguientes palabras. Dijo Pablo: yo sé hablar no, el Espíritu Santo me ha dado lenguas más que cualquiera de ustedes, y puedo hablar en lengua desconocida todo lo que quiera.
pero prefiero hablar una palabra con entendimiento para edificar a los oyentes que 1000 palabras en lengua extraña. Porque prefiero las lenguas para mi tiempo personal con Dios, y más bien, cuando tengo la oportunidad de usar un micrófono, de usar una red social, de usar un púlpito, que haya entendimiento en lo que yo digo. Porque lo que necesitamos es entendiendo. ¿Por qué el diablo viene y robó la palabra del reino de los que cayeron junto al camino, de la semilla? Porque no entendió. ¿La recibió? Sí. ¿La tomó? Sí, pero no la entendió. ¿Sabe por qué muchos cristianos están ahí, hermano? Patinen en lo mismo, batallen en lo mismo. Y una vez, hermano, ya han recorrido 20 iglesias, hermano, y eso se recorren la Seca y la Meca, y en ninguna parte encuentran, hermano, reposo como el espíritu inmundo, ¿no? Pero perdónenme la comparación, hermano, y en ninguna parte encuentran reposo. ¿Y sabe por qué? Porque no entienden lo que se les dice. Y lo que yo le voy a pedir en esta noche que usted determine hoy es a tener entendimiento. El que usted diga: estoy entendiendo. No se trata de la cantidad de palabras que usted tenga, se trata de la cantidad de palabras que usted entienda. Uy, es que yo sí que sé Biblia. Uy, es que yo soy un teólogo y yo tengo conocimiento. Y entonces muchos se dejan deslumbrar por los títulos. Sí, qué bueno. ¿Y qué entiende de eso? Pues cosas bonitas, pero ¿qué está entendiendo? Dígame qué entiende. Qué bueno, a mí me gusta, a veces, hermano, lo hacemos en las mañanas de ayuno, hermano, ¿y usted cómo está? Entonces la gente dice: no, que entendí esto, que voy a aplicar esto, que ya. Y a veces me llaman, me escriben: mire, que es que estoy en esta tarea, ¿qué voy a hacer? Y me gusta eso porque quiere decir que la gente está entendiendo lo que se le está diciendo. No es solamente: uy, estuvo bonito y siguió, hermano, viviendo de la misma manera desordenada y vacía. Es el entendimiento el que nos permite tener, hermano, claridad de lo que Dios nos está enseñando. Entonces, hermano, Satanás está dañando a muchas vidas. ¿Y sabe por qué? Por falta de entendimiento. Y los últimos tiempos son tiempos determinantes en los que tenemos que vivir con entendimiento. Daniel capítulo 12, versículo 2. Todo el capítulo 12, de hecho todos los últimos capítulos desde el capítulo número 7 en adelante. Pero todos los últimos capítulos, hermano, de Daniel hablan de la profecía de los últimos tiempos. Y ahí nos está mostrando la palabra de Dios esto, que es muy importante que lo tomemos. Daniel capítulo 12, versículo número 2. Vamos a mirarlo allí, por favor. Daniel capítulo 12, versículo número 2. Dice la Biblia: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de los últimos tiempos, ¿no? Yo todavía no he visto despertarse ninguno del polvo. Bueno, de pronto que acuestan en un tierrero y se levantan, pero muertos que se levanten, hermano, no he visto ninguno todavía. ¿Por qué no ha llegado eso? Ese es para los últimos tiempos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habla de la resurrección, que para algunos será una bendición y para otros será un tormento. Bueno, pero el versículo 4 dice: pero tú, Daniel, 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los que van a resplandecer? Los que vivían de revelación en revelación. No, que el Señor me acaba de revelar esto, y mire que usted tiene que vender su casa y dármela a mí, y mire que usted tiene que hacer tal cosa, y que deje su mujer cambie su mujer de 50 por 2 de 25. Hermano, no, esos no son los que van a resplandecer, son los entendidos en la palabra de Dios. Y mucha gente está siendo engañada, ¿sabe por qué? Por falta de entendimiento. Y por eso la Biblia dice: mire, hay un insensato que edifica su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque él recibe la palabra, pero no la puede aplicar. ¿Y sabe por qué usted no puede obedecer una palabra? Porque usted no la entiende. Se lo aseguro, usted nunca va a poder obedecer algo que usted no entiende. El día que usted empiece a entender lo que es el ayuno, ese día empezará a ayunar. El día que usted empiece a entender lo que es congregarse en un lugar, ese día se va a congregar. El día que usted entienda lo valioso que es el matrimonio, ese día usted se va a casar con su mujer y va a dejar de vivir en unión libre. Pero mientras usted no lo entienda, a usted le dicen y dice: ¡y qué pereza! Ya otra vez con la cantaleta. ¿Otra vez? Uy, no, pero qué pereza, porque usted no lo entiende. Entonces, ¿qué le vamos a pedir en esta noche al Señor para que el diablo no venga a robarnos la buena semilla? Lo primero es que entendamos que estamos recibiendo es palabra del reino. Pero lo segundo es que nos dé entendimiento. Señor, yo quiero tener entendimiento, porque a mí me va a hablar el uno y me van a hablar por todos los medios. Hay miles de predicadores, no miles, no, hay millones de predicadores. En todo el mundo, hermano, eso hay de todo, ¿no? Pero pues si va a poner a escuchar a los coreanos, hermano, a menos que sepa coreano. Pero bueno, hablemos de los latinoamericanos. Hay miles, conmigo hay miles de predicadores y gloria a Dios que nos ha dado este privilegio. Seguramente soy el más pequeño de todos, pero lo único que sé es que Dios le dé entendimiento. Que Dios le dé entendimiento en lo que usted está escuchando. Porque no, es que fulano dijo, y yo escuché a fulano y dijo que eso ya no hay que hacer aquello, y que ya esto está abolido y que ya no sé qué. Y la gente, hermano, empieza a seguir locuras de hombres por falta de
entendimiento. Active su entendimiento. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Mateo dice: los que oyen la palabra del reino, pero no la entienden, falta entendimiento. Pero ¿qué pasará con los entendidos según Daniel? Resplandecerán como las estrellas. Si seamos entendidos en lo que Dios nos está mostrando. Pero entonces termina diciendo la palabra del Señor allí en Mateo. Dice: cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende, entonces ¿qué pasa? Viene el malo y la arrebata. Viene el malo. Entonces, si usted se da cuenta, ahí ya el Señor dijo quién era el malo. Yo no tengo que hacerle mucha exégesis a ese pasaje. Y los que no saben qué es exégesis, un día esto les explico. Esa es la interpretación precisa de lo que quiere decir la palabra de Dios. Hay exégesis y eisegesis, que es cuando alguien toma una interpretación que no es la apropiada. Pero bueno, tranquilo, no se preocupe. Entonces, lo que le quiero decir es: el Señor dice que viene el malo y la arrebata, pero en el versículo número 3 que leímos al principio, dice que es porque la semilla se puso junto al camino y vinieron las aves y se comieron la semilla. Y entonces aquí dice que las aves es el malo, ¿no? Ahí está diciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Porque usted sabe, si usted ha trabajado en el campo, sé que la mayoría tenemos un origen campesino y nos sentimos muy felices de eso. Dios bendiga a todo nuestro sector agropecuario, campesino de nuestro sur del Tolima y de toda la tierra colombiana, que es una tierra hermosa en el campo y es una de las cosas más valiosas, potencia que tenemos nosotros. Bendiciones para nuestro hermano Alfredo, que está allí sintonizándonos, y todos esos hermanos que están en el campo, en las veredas, en los corregimientos, donde tienen acceso a esta conexión en esta noche. Bueno, el caso es que usted sabe que si usted siembra, tiene que cuidarse, porque los pájaros son muy buenos para venir a robarse la semilla. Ellos están listos para eso. Entonces, las aves del cielo, aquí en este caso, representa, y en toda la Biblia representan, autoridades celestiales. Las aves de los cielos representan autoridades celestiales. ¿Por qué razón? Cuando Noé estaba en el arca, ¿qué mandó? Mandó unas aves. ¿Y qué pasó con el ave? La primera fue y no pudo encontrar nada. O sea, el ave era un mensajero o una mensajera, hasta que finalmente el ave logró asentar su pie y trajo una ramita y luego no volvió más. Entonces, mensajero. ¿Quiénes son los mensajeros de Dios? Los ángeles, los seres espirituales que Dios los manda con un propósito. Entonces, autoridades espirituales. Pero aquí no son ángeles los que vinieron a robarse la semilla, porque un ángel no va a hacer eso, al menos no de los buenos. También dice la Biblia que Elías estaba por allá estaba Elías en el arroyo de Querib y no tenía que comer, y Dios le mandaba unas avecitas que eran unos cuervos, y esos cuervos le traían pan y carne. Entonces, un símbolo de los mensajeros de Dios, mensajeros celestiales que venían a traerle un beneficio a él. Pero aquí me está diciendo que hay unas aves malas, unas aves que vienen a robar la semilla. ¿Cuáles son esas aves? Pues los otros, los demonios, los espíritus inmundos, los que un día también fueron ángeles pero cayeron, y también son poderes espirituales, pero para mal, para dañar, para robar la palabra de Dios. Entonces, cuando usted está aquí todo contento y todo feliz, voy a escuchar la palabra, ¿qué va a venir? Pues las aves del cielo. ¿Cuáles aves del cielo? Pues los poderes de las tinieblas. Y pueden venir en forma de mensaje de WhatsApp, y pueden venir en forma de llamadita del tío que está por ahí en Estados Unidos. Ay, ¿qué hubo, sobrina? ¿Y qué más? Y usted: ay, tío, es que estoy en el culto, pero cuénteme, tío. Y empieza a hablarle carreta ahí, hermano, y no lo edifica, cuando Dios quería que usted fuera bendecido. Hermano, las aves del cielo pueden ir en forma, hermano, de una distracción, de que le picó una pulga si está en lo frío, le picó un zancudo si está en lo caliente, hermano, y que le rascó por allá no sé a dónde, hermano, que le dieron ganas de hacer chichi, que le dieron ganas de ir al... Todas estas son las aves del cielo cuando usted determina buscar a Dios. Las distracciones. Por eso, hermano, si hay algo que yo le encargo a los hermanos siempre es: hermano, no se deje distraer. No más con alguien que se levanta, hermano, cuando estamos en el servicio al baño, ya eso es una distracción. Ya él se mueve y empieza ahí, saca un pie, saca el otro pie y empieza a salir ahí, hermano. Y ya, hermano, empieza ahí a distraerlo, hermano. Y yo sé que hay hermanos que sufren de la próstata y de cistitis y todo eso, que el Señor obre milagrosamente en cada vida, pero esas son distracciones. Un niño, cualquier cosa nos puede distraer. No estoy diciendo que sean malos, no son malos. El problema es que las aves del cielo, las personas no son malas. Las aves del cielo, ¿qué van a querer venir a hacer? A distraerme. Y entonces usted está aquí, está ahí en el culto, pero usted está por allá pensando en otra cosa. Como está en la casa y nadie lo está viendo, el único que tiene enfocada la cámara soy yo, usted no. Yo no sé usted qué estará haciendo. Yo veo un poco de gente aquí conectada y espero que todos estén atentos. ¿Cuántos dicen amén que están allí atentos? Pero mientras eso, usted puede estar allá, hermano, mirando, diciendo: ¿esto a qué horas acabará? Oiga, y la novela tan buena que quedó anoche, el pastor siempre alargándose más ese culto, ¿no? Ya él lo está tomando muy en serio y no sé qué.
Y entonces, hermano, nos distraemos. Entonces, dice la Biblia, la buena semilla está ahí. La buena semilla es la palabra del reino. La palabra del reino que va a venir a mi vida si yo tengo entendimiento. Pero cuando yo tengo entendimiento, hay un enemigo y es la distracción del diablo. Que el enemigo va a querer venir a robarme esa semilla. Y por eso quiero que leamos lo que dice Génesis capítulo 15, versículo número 7. Abraham es un ejemplo perfecto de lo que está pasando aquí. Gloria a Dios. Allí están conectados los hermanos, están diciendo amén, que están muy conectados. Bueno, gloria a Dios. Dios se le aparece a Abraham y Dios quiere hacer un pacto con Abraham. Bueno, 15:7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. No era alguien de apellido Palomino, no, tranquilo, no se preocupe que eso no lo mandó a matar gente. Era una paloma, sí, de la familia de los palomos, palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad de una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mire usted, hermano, cómo aquí encontramos esto que es tremendo, que usted lo debe entender. ¿Qué fue lo que pasó? Abraham le quiere ofrecer un sacrificio a Dios y pone ahí los animales y Dios le dice, ponga ese sacrificio ahí que yo vendré y lo recibiré cuando yo quiera. Y entonces él puso ahí los animales y partió los animales limpios, los partió y los aves las dejó ahí enteritas y esperando que Dios viniera y recibiera ese sacrificio. ¿Y qué empezó a venir? ¿Dios? ¿Dios le recibió el sacrificio? No, vino las aves de rapiña. Aquí me especifica, me dice que eran de rapiña. ¿Usted cree que eran ángeles del cielo? No, eran mensajeros de Satanás que venían ¿a qué? A robar el sacrificio que estaba ofreciendo Abraham. Que la oración de Abraham, ¿cuántas veces le ha pasado que usted está orando y Señor, gracias, bendice Señor, oh Dios, provéeme para pagar todo, Señor? Ay, la luz, ¿hasta cuándo habrá plazo? ¿Sería que ya la pagué o no? Ah, esa mugre Celsia que sí que nos subió eso. Ah, yo no. Oiga, mija, ¿pagamos la luz o no la pagamos? Y usted se distrajo, perdón. Luego no estaba orando, sí. Y usted está allá, hermano, otra vez, Padre, bendice, Señor, ayúdanos. Gracias por la provisión. Los frijoles. Ay, ¿será que los eché en agua o no? ¿Será que voy y miro? ¿Será que espero? Oiga, ¿usted fue capaz de echarme los frijoles o ni eso es capaz? Ya no quiere servir para nada y empieza a pelear. ¿No le ha pasado? Se llaman aves de rapiña. Usted está buscando a Dios y el enemigo viene a robarle la bendición. Y usted está ahí. Y muchas personas les ha pasado. A mí también. A mí también me ha pasado que está uno ahí, hermano, queriendo orar, cuando se le viene por allá, hermano, cualquier pensamiento de distracción. Y uno, ay, mire, entonces, hermano, ¿será, Padre? Ayúdanos, Señor. ¿Será que los hermanos están orando? ¿Será que están allá viendo TV y novelas? ¿Qué estarán haciendo, Señor? Los servidores que no los veo conectados no dicen amén ni para un remedio. Señor, ¿qué pasará? Por ahí, ¿viven o no? Entonces, eso es importante, hermano, que no nos dejemos robar la bendición por la distracción. Por la distracción, porque ¿qué pasa? La distracción viene en todo momento, hermano. Y entonces uno quiere recibir de Dios, pero se distrae. Entonces, si usted quiere enfocarse en el Señor, siempre el enemigo lo va a querer venir a distraer. Siempre, hermano. Son aves de rapiña, vienen a quitar ese sacrificio. Pero mire lo tremendo de esta palabra, mire lo tremendo de lo que dice aquí la palabra del Señor. Esto es algo tremendo y yo quiero que usted lo tome para su vida y quiero que usted lo entienda, mi hermano. Dice la palabra de Dios, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Hermano, una de las cosas que puede venir también es el sueño. Usted está orando y ¿qué pasó? Le dio sueño. O usted está escuchando esta palabra y preciso está ahí y empieza a cabecear. Ya vi uno cabeceando allá, mírelo. Hermano, Dios lo bendiga, buenos días. Hermano, que quedó dormido. Hermano, porque uno le puede dar sueño. Pero no es sino que termine el culto, hermano, y no es pareciera que le hubieran puesto las Energizer de una vez, hermano. ¡Pum! De una vez se despierta. Y hermano, despierto hasta la 1 de la mañana. Pero a las 8 de la noche estaba que cabeceaba, porque el enemigo quiere robarle a través de sueño. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que un temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Porque una de las cosas que viene es la confusión. Oscuridad significa confusión. Que uno no sabe qué debe hacer. ¿Y cuántas veces usted está buscando de Dios y viene la confusión? ¿Será que sí? ¿Será que la voluntad de Dios es que haga este negocio? Sí, hay hermanos que están así. Sé que hay personas así. Señor, ¿será que nos tenemos que mover de casa o no? Dirígeme. Y entonces la confusión lo preocupa. Sobrecogió
la confusión y el temor. Pero dice el versículo número 13: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, mire, todo el día esperando ahí, hermano, y nada que había respuesta. Puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, era Dios, y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Donde Abraham se aburra, donde Abraham diga: no, esos animales no me los recibió el Señor, donde Abraham diga: no, pero mire, tanto esperar y ahí, o se deje robar, hermano, la bendición no le llega. Pero al terminar ahí perseverando, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Un pacto, el pacto más importante que Dios hizo con Abraham, ese día lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham se mantuvo ahí, no se dejó robar la bendición. Amén. Hermano, estoy seguro de que el diablo a muchos de nosotros nos ha robado buenas palabras porque nos hemos distraído. Pero no va a pasar más. ¿Cuántos dicen amén? No va a pasar más esto. Dice el versículo 19, les termina diciendo: al río Éufrates, la tierra de los eneos, de los eneseos, bueno, le puso los límites, ¿no? De los heteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereceos y los jebuseos. O sea, todos esos feos iban a ser de Abraham. Pero mire lo poderoso, hermano. Él se mantuvo fiel. Él se mantuvo evitando, ahuyentando la distracción. Entonces, ¿qué significa, mi hermano, esto que nos está diciendo aquí el Señor? Que hay muchas personas buscando a Dios, queriendo llenarse de Dios, pero hay tres cosas fundamentales. Primero, cerciórese que lo que usted recibe es la palabra del reino. No que es que fulano se soñó, que fulano tuvo, no sé qué. Bueno, es la palabra de Dios, la palabra del reino, de lo que yo soy en Cristo. Segundo, hermano, pídale a Dios el entendimiento. Que cada palabra que usted reciba tenga entendimiento. Y yo le oro al Señor para que cada una de estas transmisiones usted tenga entendimiento y yo pueda llegar a su corazón con la palabra de Dios, con entendimiento. No cualquier cosa ahí, sino el entendimiento. Y número 3, el enemigo lanzará sus poderes malignos, sus potestades espirituales de destrucción para robarnos esa buena semilla. Pero si no nos la dejamos robar, le aseguro que habrá una bendición y una gran cosecha. Al 30, al 60, al 100 por uno. La bendición puede ser más de lo que usted se imagina, pero hay que estar dispuestos. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por tu bendición, por tu gracia y por tu amor inagotable. Señor, somos partícipes de esta gracia, somos partícipes de esta bendición, somos partícipes, Señor, de este favor que tú estás teniendo con nosotros. Y nuestro anhelo, Señor, es que tú nos des tres cosas. Primero, palabra del reino. No palabra de hombres, no palabras halagüeñas, palabras, Señor, de humana sabiduría, sino palabras del cielo. Palabras que aprovechen, palabras que bendigan, palabras que ministren, palabras que edifiquen nuestras vidas. Lo segundo que te pedimos, Señor, es abre nuestros sentidos del entendimiento. Dice tu palabra que cuando los discípulos de Emaús iban allí, el Señor tuvo que abrirles el entendimiento, porque ellos estaban cerrados y les hablaba la Escritura y ellos no entendían nada. Señor, ábrenos nuestro entendimiento. Queremos entender cada palabra que leemos. Queremos entender esa palabra que tú nos permites recibir y ser ministrados en ella. Y Señor, lo tercero que te pedimos es que nos ayudes a evitar esas distracciones, a ahuyentarlas, porque ellas van a venir. La distracción va a venir ahí. Voy a estar orando y el enemigo va a poner un pensamiento. Voy a estar buscando a Dios y el enemigo me va a poner ahí a distraerme. Pero voy a conectarme con el cielo. Y sé que el Todopoderoso me fortalece, me llena, me nutre, me bendice, me levanta, me afirma en su palabra. Oh Señor, porque tu palabra es acrisolada, porque tu palabra, Señor, es como la plata refinada en horno de tierra. Es una palabra que bendice, es una palabra que aprovecha cuando la entiendo. Pero cuando no la entiendo, son un poco de palabras ahí, un poco de gritos, de muecas, de musarañas, de un tipo allá desocupado que no tiene oficio. Pero cuando yo lo entiendo, digo: Señor, me hablaste hoy a través de este instrumento, que puede ser el más pequeño de todos, el menos digno quizás de hacer esta tarea, pero a ti te ha placido de que lo hagamos. Y por eso, Señor, hoy en el nombre de Jesús declaro que se va toda distracción y se activa los sentidos del entendimiento para recibir cada palabra. Porque si entendemos, obedecemos. Si entendemos, recibimos bendición del cielo, Padre. Y ese es nuestro anhelo,
llenarnos de tu gracia, llenarnos de tu poder, llenarnos de tu bendición. Espíritu de Dios, sigue manifestando esa gloria, sigue manifestando esa bondad tuya, sigue manifestando esa gracia, Señor. Porque si nos quedamos allí, Señor, quizás la bendición estaba a punto de venir, pero nos distrajimos. Y hay muchos cristianos que en este tiempo se están distrayendo, porque quizás no tienen la conexión con la congregación todos los días y eso les está haciendo falta. Y entonces el enemigo ya los distrajo y le dijo: mire, consígase por aquí, mire que por aquí usted tiene mejor bendición, y lo está distrayendo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si tú y yo perseveramos allí y nos mantenemos en fidelidad, recibiremos el pacto, la promesa grande que Dios tiene con nosotros. Se cumplirá la palabra de Dios en nosotros, se cumplirá la palabra que es de bendición. Ahora, Padre, abre nuestro entendimiento y vamos a estar allí fieles, y vamos a estar allí firmes, y vamos a estar allí constantes y diligentes, hasta que todos seamos revestidos de esa nueva naturaleza, de esa naturaleza de santidad y de verdad, Señor, para entrar en el reino de Dios. Gracias, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor, que Dios recibe la gloria y la honra.